Hay un momento en la vida en el que el alma se agota. No porque no sepas quién eres, sino porque hay tanto ruido alrededor que ya no puedes escucharte. No estás perdido. Estás ahogado en voces, en estímulos, en pensamientos que no son tuyos. Vivimos atrapados en notificaciones, opiniones, comparaciones, expectativas. Queremos avanzar, pero no sabemos hacia dónde. Queremos paz, pero sin saber cómo silenciar el caos interno. Y entonces viene la pregunta: ¿dónde estoy? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué, si lo tengo todo, siento que algo falta? El ruido del mundo te grita lo que deberías ser, pero el alma susurra lo que eres. El problema es que hemos aprendido a escuchar más al mundo que a nosotros mismos. Cuando eras niño, no necesitabas tantas explicaciones para sentir. Respirabas y ya estabas aquí. Mirabas al cielo y no pensabas si eras suficiente. Solo eras, solo vivías. Pero creciste, te llenaron de etiquetas, te enseñaron a correr, a demostrar, a controlar. Y un día, sin darte cuenta, empezaste a habitar el afuera más que el adentro, a vivir hacia el mundo y no hacia ti. Ese es el inicio de la desconexión. Comenzaste a creer que tu valor estaba en lo que logras, que tu seguridad dependía de lo que otros dijeran, que la validación estaba afuera, y cuando esa aprobación no llegaba, te rompías. El ruido se volvió tan constante que te olvidaste de lo que significa estar en silencio. No el silencio de afuera, sino el de adentro, ese donde no hay prisa, donde no hay juicio, donde solo estás. Hoy quizás estés buscando respuestas, y estás aquí no por casualidad. Estás porque una parte de ti ya está cansada de tanto ruido, de tanta exigencia, de tanta máscara. Estás buscando volver. Pero ¿volver a dónde? No es volver a un lugar físico, es volver a ti, a ese espacio sagrado que nunca se fue, pero que perdiste de vista. Ese lugar se llama ahora, se llama presencia, se llama alma. Y sí, está debajo de todo ese ruido. En esta serie de reflexiones vamos a ir quitando capa por capa. No para convertirte en alguien nuevo, sino para que recuerdes lo que ya eres cuando el ruido se apaga. Tu paz no está afuera. Nunca lo estuvo. Hay una voz que vive dentro de ti y no se detiene. Te habla todo el tiempo. Comenta lo que haces. Juzga lo que sientes. Se anticipa a lo que no ha pasado y revive lo que ya terminó. Esa voz te acompaña al despertar y se cuela en tus noches de insomnio. No le importa si estás cansado. No le importa si quieres paz. Solo sigue hablando. A veces te convence de que no estás haciendo suficiente. A veces te repite errores del pasado una y otra vez. A veces imagina escenarios de miedo y tú los sientes como si ya fueran reales. Y te preguntas por qué estás agotado si no hiciste mucho hoy. Pero sí hiciste. Discutiste en tu cabeza. Te defendiste de cosas que no ocurrieron. Te culpaste por cosas que no sabías. Imaginaste futuros que te dolieron. Viviste dentro del ruido mental. Y aquí está la verdad. No estás loco. Estás identificado con una parte de ti que aprendió a sobrevivir pensando sin parar. Esa parte cree que si no controla todo saldrá mal. Cree que pensar en exceso te protege. Pero lo que hace es alejarte. Alejarte de la calma. Alejarte de tu cuerpo. Alejarte de tu alma. El problema no es tener pensamientos. El problema es que nunca te enseñaron a observarlos sin creerlos. No eres esa voz. No eres ese juicio. No eres ese miedo anticipado. Eres el espacio donde todo eso ocurre. Eres la conciencia que puede mirar sin reaccionar. Pero si nunca te detienes, si nunca haces una pausa, si nunca apagas el ruido, aunque sea por un segundo, ¿cómo vas a recordar lo que eres? El mundo moderno no quiere que te detengas. Te quiere productivo, disponible, conectado, activo. Pero estar activo no es lo mismo que estar presente. Y estar presente es el verdadero descanso del alma.
Por eso estás aquí, porque algo en ti ya sospecha que el camino no es hacer más, es hacer menos, sentir más, pensar distinto y sobre todo escuchar el silencio que vive debajo de todo ese ruido. Ahí es donde comienza el regreso a casa. Puede parecer extraño, pero hay muchas personas que le temen al silencio. No al silencio exterior, sino al silencio interior. Ese que aparece cuando dejas de correr, cuando apagas el ruido, cuando te quedas a solas contigo. El silencio interior puede incomodar, porque en él ya no hay distracciones, ya no hay excusas, ya no hay ruido que tape lo que no quieres mirar. Y entonces aparecen esas emociones que habías enterrado, esa tristeza que habías disfrazado de ocupación, esa angustia que escondiste detrás de tu agenda, esa sensación de vacío que evitaste llenando tu vida de tareas, compromisos o personas. El silencio te enfrenta a lo real, a lo que eres sin filtro, y si nunca te enseñaron a habitarlo, puedes sentir que te desarma. Pero ese desarme es necesario. Un personaje muy famoso dice que el silencio es el idioma del alma, que cuando logras quedarte quieto, sin esperar nada, sin querer cambiar nada, ocurre la verdadera transformación. Porque en ese espacio sin distracciones emerge la verdad de lo que necesitas soltar, la verdad de lo que estás evitando, la verdad de lo que realmente importa. Pero no se trata de buscar ese silencio como meta, no es algo que puedas forzar, es algo que permites, que recibes, que sostienes. El silencio es presencia, y la presencia es medicina. Cuando logras estar contigo, en quietud, sin huir hacia el futuro ni refugiarte en el pasado, algo se empieza a acomodar dentro de ti. No lo entiendes, no lo controlas, solo lo sientes. Tu respiración se vuelve más profunda. Tus pensamientos pierden intensidad. Tus emociones se aquietan. Y por unos segundos estás ahí, verdaderamente contigo. Ese instante vale más que cualquier logro, porque ahí no necesitas probar nada, no necesitas defenderte, no necesitas tener razón. Solo estás y eso basta. Entonces, lo que antes te asustaba empieza a gustarte. El silencio deja de ser amenaza y se convierte en refugio, un santuario, un hogar. Y es ahí cuando empiezas a notar lo que siempre estuvo. La paz no llega. La paz aparece cuando el ruido se apaga. Una de las consecuencias del ruido constante es que te desconectas del cuerpo. Dejas de sentirte. Dejas de habitarte. Estás tan atrapado en la mente que solo usas el cuerpo como vehículo, pero no como hogar. Y sin darte cuenta, vives desde el cuello hacia arriba, pensando, analizando, controlando. Y el cuerpo, ese espacio sagrado donde habita tu presencia, se vuelve un desconocido. Empiezan los dolores que no entiendes, las tensiones constantes, el insomnio, la ansiedad que aparece sin razón. Pero no es sin razón. Es que tu cuerpo está hablando, está pidiendo que regreses. El cuerpo es el lugar donde ocurre el ahora. No puedes habitar el presente si no estás en el cuerpo. No puedes conectar con el alma si no estás en tu respiración. No puedes sanar si no sabes cómo habitarte. Y aquí está la clave. No tienes que hacer grandes cosas para volver al cuerpo. Solo tienes que sentir. Sentir tus pies al caminar. Sentir el aire entrando por tu nariz. Sentir el latido de tu pecho. Sentir el sol en tu piel. Eso que parece pequeño es lo que empieza a traerte de vuelta. La mente crea drama. El cuerpo trae realidad. El cuerpo no tiene prisa, no tiene culpa, no se proyecta, solo vive, solo respira, solo está. Y cuando tú vuelves a él, el mundo deja de correr tan rápido, porque ahora tú estás aquí. No hay nada más espiritual que habitar el cuerpo con conciencia, porque al hacerlo, estás diciendo sin palabras, aquí estoy en mí, estoy en este momento. Esa presencia calma el sistema nervioso, baja la frecuencia del miedo, aclara la mente y abre el corazón.
No necesitas entender todo lo que sientes, solo necesitas permitirlo, porque lo que sientes es real, y al ser sentido con atención empieza a liberarse. No estás roto, estás desconectado, no estás enfermo, estás saturado. Y la medicina no está en hacer más, está en volver a ti, a tu cuerpo, a tu respiración, a tu ahora. El regreso empieza con un paso sencillo: sentir lo que hay y aceptar que estar contigo es suficiente. Uno de los ruidos más fuertes, aunque no suene, es el deseo de agradar, de encajar, de ser aceptado. No lo escuchas con los oídos, pero retumba por dentro cada vez que dudas de ti. Te preguntas si estás haciendo lo correcto, si lo que sientes está bien, si los demás te validan, si eso que dijiste fue suficiente, si ese silencio tuyo molestó. Y cada una de esas preguntas no viene de la paz, viene del ruido. Aprendiste a sobrevivir gustando, adaptándote, siendo lo que otros esperaban. Y cada vez que te alejabas de ti para que alguien te quisiera, le abrías la puerta al ruido. Ese ruido no tiene volumen, pero sí tiene peso. Carga con la necesidad de complacer, con la culpa de decir que no, con la ansiedad de no ser suficiente. Y así te conviertes en alguien que sonríe para no incomodar, que se calla para no molestar, que se aleja de su verdad para no perder una relación. Pero pierdes algo peor. Te pierdes a ti. No viniste a este mundo para cumplir expectativas. Viniste para recordar quién eres más allá de lo que otros opinan. Y eso empieza cuando eliges el silencio antes que la explicación, la autenticidad antes que la aceptación, la paz antes que la apariencia. El alma no necesita aplausos, solo necesita espacio para expresarse. Cuando dejas de vivir para que te entiendan y empiezas a vivir para estar en paz, algo cambia. Ya no necesitas defender tu punto, ya no necesitas que todos te acepten, ya no necesitas probar tu valor, porque sabes que el ruido externo no puede quitarte lo que es tuyo por esencia, tu ser, tu verdad, tu luz. Y en ese instante el ruido de la aprobación empieza a desvanecerse. Descubres que no necesitas convencer a nadie para sentirte completo, porque tú ya eres suficiente, incluso en silencio, incluso sin aplausos, incluso solo. Ese momento, donde eliges ser tú en lugar de ser querido, es donde comienza la verdadera libertad. Hay una parte dentro de ti que no soporta el silencio, que no tolera estar sin estímulo, que necesita tener la razón, que siempre quiere algo más. Esa parte es el ego. El ego no es malvado, no es un enemigo, solo es una construcción mental, una identidad que se formó a partir de experiencias, creencias, heridas y condicionamientos. Y el ego tiene una necesidad constante de ruido, porque en el silencio se siente amenazado. Cuando todo se calma, el ego pierde fuerza, porque él vive del conflicto, de la comparación, del juicio y del pasado. Por eso, cada vez que estás en paz, aparece una voz que te empuja a hacer algo, que te recuerda un pendiente, que te lanza una crítica, que crea una duda. No lo hace porque seas débil, lo hace porque el ego no quiere desaparecer. Necesita estar activo para sentirse vivo. Te distrae con pensamientos de lo que fue y de lo que podría ser. Te lanza hacia el futuro. Te arrastra hacia el pasado, todo para evitar que habites el ahora. Porque en el ahora no hay personaje, no hay historia, no hay máscara, solo hay presencia. Y la presencia no tiene forma, no necesita defenderse, no necesita tener razón, solo es. El ego teme a la hora porque no lo puede controlar. Teme al silencio porque en él no hay estructura donde sostenerse. Teme que lo veas, porque al ser visto se disuelve. Pero tú no eres el ego, tú eres quien lo observa, y ese es tu mayor poder. Cuando puedes mirar un pensamiento sin engancharte, una emoción sin identificarte, una reacción sin justificarte, estás rompiendo el ciclo. Estás eligiendo el ser por encima del personaje.
estás recordando tu esencia. Y cada vez que haces eso, el ego pierde un poco de fuerza. El ruido baja. La calma se abre paso. No necesitas luchar contra el ego. Solo necesitas estar tan presente, tan consciente, que ya no pueda manipularte con su ruido. La paz no llega cuando el ego desaparece. La paz llega cuando tú dejas de creer que eres él. Y ese es el verdadero despertar. Vivimos en un mundo diseñado para mantenerte afuera de ti. Te premian por correr, te aplauden por rendir, te reconocen por producir, pero casi nadie te pregunta cómo te sientes de verdad. Desde muy temprano aprendes a actuar, a fingir que todo está bien, a hacer más, aunque por dentro estés vacío, a demostrar, aunque estés cansado, a aparentar seguridad, aunque estés perdido. Y mientras más haces lo que se espera, más lejos quedas de lo que necesitas. El mundo moderno te ofrece distracción. 1000 pantallas, 1000 opiniones, 1000 caminos. Pero casi ninguno te devuelve a ti. Y entonces te llenas de información, pero te vacías de conexión. Sabes mucho, pero te sientes solo. Avanzas, pero no sabes hacia dónde. Te rodeas de gente, pero sigues sintiendo ese vacío silencioso al final del día. No estás roto, solo estás desconectado. Porque el alma no puede respirarse en un calendario saturado. La conciencia no se activa cuando todo es prisa. La verdad no se revela entre gritos, solo se manifiesta en la calma. No necesitas desconectarte del mundo para encontrar paz, pero sí necesitas aprender a no perderte en él. Y eso comienza con una decisión, la de elegirte, la de darte 5 minutos de silencio en medio del ruido, la de cerrar los ojos cuando todo afuera te exige abrirlos, la de respirar profundo cuando todo quiere que aceleres. Esas pequeñas decisiones marcan el inicio del regreso. Regresar al cuerpo, regresar a la conciencia, regresar al presente, regresar al lugar donde siempre estuviste, pero al que habías dejado de mirar. Y cuando eliges ese regreso, el mundo deja de ser una amenaza. Ya no te controla, ya no te arrastra, porque tú ahora estás despierto, estás en ti, y ese es el lugar más poderoso que puedes habitar. Hay un momento en el camino donde dejas de buscar respuestas afuera, donde ya no necesitas tantos porqués, donde entiendes que lo importante no es entenderlo todo, sino aprender a estar. Estar contigo, estar en lo que vives, estar en lo que sientes, estar en lo que hay. Y eso, aunque parece simple, es una revolución. Porque estar aquí no es pasividad, es presencia, no es resignación, es aceptación, no es indiferencia, es conciencia. Cuando eliges estar aquí, no significa que todo se resuelva, significa que ya no huyes, que ya no necesitas esconderte detrás de un personaje, que puedes mirar la vida a los ojos sin disfraz, y eso te da libertad. Libertad para sentir sin miedo, para soltar sin culpa, para vivir sin tener que probar nada. Ya no estás tratando de llegar a algún lugar, porque entiendes que este momento es suficiente. Este respiro, este silencio, esta conciencia. El ego te hacía creer que tu paz estaba después del logro, después de la aprobación, después del cambio, después de que todo se acomode. Pero ahora lo sabes, la paz no está en el después, la paz está en el ahora. En este instante, donde no necesitas más que lo que ya tienes, donde no estás arreglando nada, donde simplemente eres, y desde ese lugar las cosas cambian, no porque las fuerces, cambian porque ya no estás empujando, ya no estás controlando, estás fluyendo. La presencia no es una meta, es una elección que haces una y otra vez, cada vez que respiras consciente, cada vez que te detienes, cada vez que decides volver a ti. El ruido puede seguir, el mundo puede seguir, pero tú ahora tienes una raíz, un centro,
un hogar interior al que siempre puedes volver. Y en ese hogar el silencio deja de ser ausencia, se convierte en presencia, se convierte en guía, se convierte en verdad. Pasamos años buscando paz como si fuera algo que hay que conquistar, como si estuviera afuera, en otro lugar, en otra etapa, en otra persona, en otro momento. Pero la paz no es una meta, la paz es un estado, y ese estado no depende de lo que pasa, depende de desde dónde lo vives. Puedes tenerlo todo y no tener paz. Puedes no tener nada y sentirte en paz, porque la paz no está en la circunstancia, está en la conciencia. Cuando dejas de perseguirla, aparece, no porque la encuentres, sino porque ya no estás interfiriendo. El ruido interno no te deja verla. La ansiedad por llegar, por lograr, por entender, por cambiar, por tener razón, por ser más, por no fallar. Todo eso crea interferencia. Pero cuando te quedas quieto, cuando respiras, cuando te rindes sin renunciar, entonces la paz se revela, no como algo que construiste, sino como algo que siempre estuvo, y eso cambia todo, porque ya no haces desde la carencia, ya no hablas para demostrar, ya no actúas para encajar, ya no buscas para llenar un vacío. Ahora haces desde la plenitud, desde el silencio, desde la presencia. Y eso se nota en tu voz, en tu mirada, en tu energía, en tu forma de caminar, en tu forma de escuchar. Te vuelves liviano y el mundo se siente distinto, porque tú estás distinto. Y es ahí donde todo empieza a tener sentido, no porque obtuviste todas las respuestas, sino porque hiciste las paces con no tenerlas todas. Cuando la paz deja de ser una meta, se convierte en tu punto de partida. Y eso es libertad. Quizás no lo sabías, pero no estabas perdido. Solo habías dejado de escucharte. Solo te alejaste de ti mismo para sobrevivir. Solo aprendiste a funcionar en medio del ruido porque nadie te enseñó a vivir en el silencio. Pero ahora lo sabes. Sabes que hay un lugar donde todo se calma. Y ese lugar no está en el futuro. No está en una meta. No está en otra persona. Está en ti. Está en tu respiración. En tu cuerpo. En tu mirada honesta. En ese espacio interno donde no necesitas mentirte, ni esconderte, ni compararte, ni correr. El alma no grita, no exige, no compite. El alma espera, espera a que vuelvas. Y tú has vuelto al instante. Has vuelto a tu raíz. Has vuelto a lo que realmente importa. Quizás no haya una celebración afuera, pero dentro de ti algo cambió, algo despertó, algo recordó. Y ese recuerdo es todo lo que necesitabas. Ahora sabes que el silencio no es vacío, es plenitud. Ahora sabes que la presencia no es aburrida, es verdad. Ahora sabes que tú no eres el ruido, eres la conciencia que lo observa. Y eso te libera, porque ya no tienes que pelear con lo que pasa, ya no tienes que entenderlo todo, ya no tienes que probar nada, solo estar, solo respirar, solo ser. Y cuando vuelves a ti, vuelves al mundo con otros ojos, con otra energía, con otra intención. Ya no estás reaccionando, estás eligiendo. Ya no estás sobreviviendo, estás habitando. Ya no estás esperando que algo externo te rescate, porque tú ya te encontraste. Y eso, ese momento silencioso, profundo, real, es el verdadero despertar. El ruido puede seguir allá afuera, pero tú ya sabes el camino de regreso, y lo vas a recordar cada vez que lo necesites. Porque es el lugar sagrado donde todo se calma, donde todo se ordena, donde todo tiene sentido. Ese lugar al que tanto buscaste volver, siempre fuiste tú. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, lo que estás buscando afuera ya vive dentro de ti.